caso Ayotzinapa, ahora sobre estas revelaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes que pues señalan más complicidades de militares, tanto soldados como marinos, con este grupo del narcotráfico Guerreros Unidos, este grupo del narcotráfico que fue el que participó directamente en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos allá en Ayotzinapa, Guerrero. Esta información que ha dado a conocer el GIEI, pues es muy, muy preocupante en el sentido de que podemos ver que esta colaboración entre narcotraficantes y militares mexicanos, los militares que desaparecieron a los 43, pues no fue fortuita, no fue un hecho aislado o coyuntural, sino que prácticamente mantenían una relación desde hacía tiempo, una relación sistemática que los llevaba a tener jales, como les comentan, como les llaman normalmente, a trabajos, a este tipo de trabajitos que probablemente, o más probablemente, eran ilegales. Y también participaban en comidas, es decir, pues convivían. ¿Cuál frontera entre el crimen organizado y los encargados de combatirlo? Esto pues en los días, las semanas y los meses previos a que desaparecieran los 43 allá en 2014 en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto. Y ya tenemos con nosotros a la autora de este texto, a Nancy Flores, quien se incorpora a la conducción de esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación. Buenos días, Nancy. Buenos días, Sosimo Camacho, y buenos días también a nuestra audiencia, pues sí, con este tema y también pues rememorando el 2 de octubre de 1968. Ya saben que en este programa siempre tenemos como eje rector revisar también los dolores de la sociedad, y pues el 2 de octubre no se olvida, no hay que pasarlo por alto solo porque fue el día domingo. Y bueno, sí, también revisando este tema de Ayotzinapa con estas nuevas revelaciones que hace el grupo interdisciplinario de expertos independientes acerca de este cuarto informe que ya hacen público respecto de pues los nuevos hallazgos, sobre todo de las interceptaciones de comunicaciones por parte de la DEA, esta agencia antidrogas estadounidense, y también por parte del propio ejército, porque tenían pues establecido un área dedicada a este espionaje ahí en el batallón 27. Entonces se van conociendo estas comunicaciones. En este caso vamos a hablar de 16 conversaciones de mensajería instantánea sostenidas por integrantes de Guerreros Unidos, que son claves para entender el nivel de complicidades que existía entre ese cártel del narcotráfico y también elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y también de la Marina Armada de México. Estos elementos militares pues estaban apostados en Guerrero en aquella época cuando sucedió lamentablemente la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa allá el 26 de septiembre de 2014, no hay que olvidarlo. Se trata sobre todo de mensajes interceptados previamente a esta fecha tan terrible, y algunos provienen de Chicago, Estados Unidos, porque allá pues hay que recordarlo, se hacía la conexión precisamente para el trasiego de drogas. Estos mensajes descubren pues que entre los presuntos delincuentes y los elementos de las Fuerzas Armadas había estos jales, como ya comentaba Sosimo Camacho, una palabra que coloquialmente se destina para pues hablar de trabajos o de algunos empleos, es decir, esta pues situación de que pudieran tener trabajos comunes tanto los militares con los delincuentes, así como de comidas. No queda muy claro en este cuarto informe, y está por definirse en las próximas líneas de investigación de la Fiscalía General de la República, si literalmente se refieren a comidas o se refieren a otro tipo de situaciones, como por ejemplo actos de corrupción, entrega de dinero, por la forma en cómo se emplea el término comida en estos mensajes. Así incluso se habla de un apoyo armado luego de un enfrentamiento con una organización
organización antagónica Guerreros Unidos, específicamente la familia en Guerrero, la familia michoacana. Estos forman parte de una serie de conversaciones hechas públicas en este informe, cuarto informe del GIEI, sobre la situación actual del caso Ayotzinapa a 8 años de estos sucesos tan lamentables. Y se suman también, por supuesto, a las conversaciones que ya había hecho públicas la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, la COVAJ, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, las cuales se habían hecho públicas en agosto pasado. Este documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que se presentó el pasado 29 de septiembre, el jueves pasado, también da cuenta de comunicaciones entre miembros de Guerreros Unidos y servidores públicos, entre los que destaca el entonces presidente municipal de Iguala, el priista José Luis Abarca, y diversos policías. Hay que recordar que pues todos estos han tratado ya de desestimar sus causas a Sósimo Camacho. Algunas de estas causas, incluso en el caso de José Luis Abarca, pues ya han sido prácticamente eliminadas por los jueces, donde también se debería de estar investigando la corrupción. Y pues estas informaciones, estas interceptaciones de comunicaciones revelan que existían estas complicidades previo a estos lamentables hechos del 26 y 27, la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, considerada ya un crimen de Estado por la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues se trata de una situación muy delicada, condenable, indignante y triste, por supuesto, en el sentido de que las instituciones encargadas supuestamente de velar no solamente aquí por la seguridad pública, sino por la seguridad y la defensa nacional, pues involucradas en el narcotráfico, es decir, en actores que sus propios documentos consideran amenazas y riesgos a la seguridad y la defensa nacional. Esto de que estén involucrados militares, tanto soldados como marinos, en jales, en trabajos con el crimen organizado, en comidas, sean literalmente comidas o asuntos de otra índole que los vinculen, pues es totalmente condenable. Y esta parte que comentabas, Nancy Flores, que había veces en que pues las Fuerzas Armadas ayudaban, reforzaban con operaciones militares, es decir, armadas, a determinados grupos de narcotráfico, pues es algo que no fue, decíamos, coyuntural, es algo que parece sistemático en algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Ahorita recordaba aquel trabajo que hicimos precisamente allá en Guerrero, cuando entrevistamos al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, al ERPI, a este movimiento armado, en las que desde entonces decía, cuando tenemos enfrentamientos con el narcotráfico, entonces el líder de toda esa zona de la Tierra Caliente era Rogaciano Alba, decía, llegan a reforzarlo las Fuerzas Armadas, incluso a veces hasta con helicópteros, en los enfrentamientos que la guerrilla tenía con el narcotráfico. Había elementos de las Fuerzas Armadas allá en Guerrero que terminaban reforzando a el narcotráfico en contra de el grupo guerrillero. Pues hoy realmente con esta información que ha dado a conocer el GIEI y que has estado reportando, Nancy Flores, pues sí, se señala esta parte en la que militares estuvieron incluso participando con integrantes de la delincuencia organizada en eventos armados. Así es, Sósimo, y específicamente son 12 mensajes, pues mensajes de texto enviados a través de smartphones, específicamente al parecer de BlackBerrys, los que hacen referencia a el vínculo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí específicamente se menciona la cooperación entre elementos militares y también la organización criminal Guerreros Unidos. Uno de estos ejemplos es que el que menciona precisamente la palabra jales, que podría significar, esto lo advierte el GIEI, que de forma conjunta hacían trabajos. Este mensaje dice: ya está, primo, me estoy cuadrando para hacer un jale con los militares y voy para allá porque quiero que me dé luz verde el M, ok, primo.
y refiere pues precisamente una conversación de mensajería instantánea entre Arturo Martínez alias Apaxtla y también un elemento de este grupo criminal al cual se le identifica simplemente como Ninja Guerrero Único. Esta conversación se dio el sábado 22 de marzo de 2014 y se contiene en la averiguación previa FGR-FEMDH/Hueilca/3/2020. Pues forman parte de estos elementos que empieza a dar el GIEI acerca de esta cooperación entre Guerreros Unidos y también militares. Otras 4 conversaciones por mensajería instantánea refieren las famosas comidas entre los presuntos criminales y también miembros del ejército. Una de ellas dice, si no le contesto es porque voy a estar con los militares comiendo. Ya casi me voy a dejarle la comida, ¿ok? El celular se entiende, lo dejo aquí en mi casa porque aquí nomás agarra por el model. Ok, primo. Conversación del sábado 22 de marzo de 2014 entre Arturo Martínez alias Apaxtla y alguien denominado también solo con su alias como Mi Ranchito. Esta también se contiene en esa misma averiguación previa. Otra de las conversaciones donde se menciona la palabra comida. Órale, luego les voy a llevar caldo de cangurejos al teniente. Mensaje del lunes 14 de abril de 2014 entre Arturo Martínez alias Apaxtla y alguien denominado Roba Limosnas. Otro de los mensajes, oye primo, que los putos militares andan preguntando qué pedo de la comida de ayer, que les digo que se las hice los Barabás, porque yo digo que uno de los tuyos es mi compadre. Esta es una conversación del martes 25 de marzo de 2014 entre Arturo Martínez Apaxtla y alguien a quien solo se identifica como Leopardo. Y la cuarta conversación donde se hace referencia a la palabra comida, pues es esta. Pues hoy les voy a hacer una comida a mis compas militares. Ya somos compas, le contesta la otra persona. No te confíes, son chaqueteros, son como las prostitutas, se van con el mejor postor. Este es un mensaje del viernes 28 de marzo de 2014 entre Arturo Martínez Apaxtla y esta misma persona identificada como Leopardo. Pues parte de las conversaciones que da a conocer ahora el GIEI y que se suman a las ya reveladas previamente por la COBAG. Así es, una investigación que también es exhaustiva, que también ha sido muy importante. De hecho, en la conferencia de prensa, en una de las conferencias de prensa matutinas, el titular del Poder Ejecutivo reconoció que el GIEI ha ayudado mucho. Ha dicho, a pesar de, por supuesto, también las, a veces, podemos decir que desencuentros que han tenido, pero que en realidad pues se sigue trabajando, se tienen las puertas abiertas para que el GIEI siga haciendo los trabajos y estaremos atentos a todo lo que sigan revelando. En otras conversaciones apunta el GIEI que los integrantes de Guerreros Unidos se refieren a reuniones para presentarse con militares que llegaban a esta entidad federativa, entonces gobernada por Ángel Aguirre Rivero. Dice, por ejemplo, uno de los mensajes, vamos a subir a verte con el Barbas, sale, para que nos presente con el teniente que llegó apenas ahí al Mamey. Conversación esta del domingo 30 de marzo de 2014 entre Arturo Martínez, Apaxtla y Leopardo. Incluso hay mensajes donde se menciona a los integrantes del ejército por su nombre. Va un ejemplo. Una pregunta, ¿cómo se llama el teniente que iba mucho al ranchito cuando tuvimos el pedo con el 3er batallón y que los detuvo, que no la hicieran? Crespo. Pero bien su nombre, iré. Lo que pasa aquí en mi pueblo, acaba de llegar otro teniente y dicen que es a toda madre él. Se refieren a, en este caso, de apellido Crespo. Esta conversación del martes 1 de abril de 2014 entre, otra vez, Arturo Martínez, conocido como el Apaxtla, y Mi Ranchito.
Al respecto, el propio análisis del GIEI pues observa que el capitán José Martínez Crespo, integrante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, fue detenido en noviembre de 2020 bajo los cargos de delincuencia organizada. Se agrega que en septiembre de 2022 fue ligado a proceso por el delito de desaparición forzada en contra de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Además, se dice que en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, el capitán Crespo lideró un recorrido por los lugares con gran trascendencia en los hechos, como el Palacio de Justicia Juan N. Álvarez, Hospital Cristina y barandillas de la Policía Municipal. A este último lugar llevaron a un grupo de jóvenes detenidos que luego serían desaparecidos. Con base en varios testimonios, el GIEI señala que en el Hospital Cristina el capitán Crespo intimidó y amenazó a los jóvenes de que serían desaparecidos si no daban sus nombres reales y que enviaría además a la policía municipal que les acababa de disparar, además de que dificultó la atención médica al normalista Edgar, quien recibió un disparo en el rostro y presentaba una fractura mandibular con abundante pérdida de sangre. Pues parte de las revelaciones de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, tenemos algunos cortes precisamente de la conferencia que dieron el pasado 29 de septiembre, donde hablan de este seguimiento puntual que se daba a los normalistas a través pues de labores de espionaje. Es Carlos Beristain, integrante del GIEI, quien habla al respecto. Vamos a escucharlo. También ese tercer informe del GIEI muestra que todas las corporaciones, el Ejército, el SISEN, la Policía Federal y la Policía Estatal, hacían seguimiento en tiempo real de todas las actividades de los normalistas. Ustedes conocen que se discutió al principio si los jóvenes iban a boicotear un acto político de la presidenta del DIF, si los jóvenes estaban infiltrados por el narcotráfico, si iban a calentar la plaza, todas esas, digamos, versiones distorsionadas que se dijeron desde el principio. Tenemos toda la documentación, y lo van a encontrar en el informe, toda la documentación que prueba los seguimientos con los que se hacían a los jóvenes, los seguimientos en la escuela desde hacía mucho tiempo, pero también los seguimientos ese propio día 26 de septiembre del año 2014, ¿no? Teniendo claridad de los autobuses, las placas, las marcas de los autobuses, para qué iban a tomar autobuses, todo eso estaba perfectamente documentado en los archivos a los cuales hemos tenido acceso. También este tercer informe muestra cosas que no sabíamos, que el Ejército tenía personal de inteligencia matriculado en la escuela, que daba información en tiempo real sobre las actividades que se hacían en la escuela, incluyendo el día 26. Desde el 14 de septiembre del año 2014, el Ejército conoció todas esas actividades y sabemos que es el Ejército porque hemos tenido acceso a los informes, a los archivos de Sedena, pues gracias a la apertura también del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que pudiéramos contar con una demanda que para nosotros era muy importante, no poder contar solamente con declaraciones, sino también contar con los archivos, con la información básica que nos permitiera corroborar muchas de esas informaciones. Las cosas que les contamos no son opiniones del GIEI, no son valoraciones que hacemos sobre declaraciones que ha hecho alguien, están basadas en documentación que puede comprobarse y chequearse, ¿no? Pues vaya, interesantes las revelaciones de Carlos, bueno, leídas en este caso por Carlos Beristain, integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues no eran precisamente los muchachos los que estaban realmente infiltrados por el narcotráfico, como quiso decirse en un principio, pues prácticamente eran las propias fuerzas de seguridad del Estado mexicano las que entonces estaban trabajando totalmente aliadas con el crimen organizado. Vemos entonces también esa mala respuesta o falta de respuesta ante el ataque que estaban recibiendo los normalistas. Resulta que uno de los propios integrantes de las Fuerzas Armadas que iba a comidas o que iba a jales con los grupos delincuenciales, eran el que estaba a cargo también de responder ante la situación que estaba ocurriendo la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre allá de 2014. Pues por eso precisamente no se hizo nada al respecto, Nancy Flores. Así es, Osimo, y otro de los puntos que sobresalen de este
Cuarto informe de la COBAG tiene que ver con aquellas personas, aquellas instituciones que hacían estas interceptaciones de comunicaciones, en este caso de Guerreros Unidos, pero también de los estudiantes normalistas, y destaca en este sentido la Sedena. Al respecto se dice que hace meses se descubrió que existen mensajes que forman parte de textos cifrados oficiales que fueron encontrados por el GIEI en la revisión documental de archivos de la Sedena, parte de los cuales también fueron filtrados anteriormente el 1 de octubre de 2021. Como se documentó en el informe Ayotzinapa 3, existían interceptaciones respecto de los integrantes de Guerreros Unidos para los meses en que ocurrió la desaparición de los estudiantes, datos que muestran que se estaban llevando a cabo durante los hechos e inclusive días después. Ninguna de estas informaciones e interceptaciones fue incluida en el expediente de la entonces Procuraduría General de la República, ni tampoco se investigó. Su aparición fue parte de la búsqueda de información realizada por el GIEI en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, el GIEI indica que se necesita aclarar de dónde provienen esas interceptaciones y contar con el texto completo de las mismas, donde se habla de un supuesto traslado de los jóvenes a una cueva y de la existencia de fosas que en donde habrían sido dejados los cuerpos. Estos datos son fundamentales para nuevos procesos de búsqueda y para aclarar responsabilidades. Posteriormente hay que determinar si esas interceptaciones, cuyo texto parcialmente se encuentra en los documentos de la Sedena, tienen algo que ver o no con los textos de chat presentados en el informe de la COBAG en su informe del 18 de agosto de 2022, parte de lo que dicen estos integrantes del GIEI. Vamos a escuchar una segunda declaración de Carlos Beristain, integrante de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, donde habla precisamente de esta intervención por parte del Ejército. Durante los sucesos del 26 y 27, el Ejército también recibió información mediante interceptaciones telefónicas. De eso vamos a hablar más adelante. Es decir, había interceptaciones telefónicas en tiempo real de lo que estaba pasando en Iguala. Sin embargo, ninguna de esas informaciones llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes ni la investigación del caso. Nos enteramos, digamos, de esas interceptaciones el año pasado, cuando pudimos revisar los archivos de la Sedena, pero ahí están parte de esas interceptaciones. También sabemos que algunos integrantes del Ejército, al menos 2 integrantes del Ejército, tuvieron procesos disciplinarios hechos por el propio Ejército, precisamente por su comportamiento durante la noche del 26 al 27 de septiembre del año 2014. Nada de eso lo sabíamos, todo eso se negó durante mucho tiempo, pero tenemos las pruebas, aunque no sabemos el contenido de esos procesos disciplinarios. Eso falta por ver y eso es lo que también hemos pedido, acceso a esa información. Esos archivos que encontramos en Sedena muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar a los jóvenes. Y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos, ¿no? Esas comunicaciones mostrarían que una parte de esos jóvenes estarían vivos en esos días. Eso es parte de lo que hay que comprobar y eso es parte de lo que el acceso completo a la información disponible en esos archivos podía proporcionar, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos contando, lo que está en esa documentación. Y también la información obtenida por el GIEI permitió identificar un centro de inteligencia desde el que se hacían actividades de seguimiento e intercepción telefónica. Esto a pesar de que la Sedena certificó al GIEI que dicho centro no existía. El CRFI, Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, existía para septiembre de 2014, alojado dentro del 27 Batallón de Infantería y hacía labores de monitoreo, interceptación y registro de llamadas.
pues existe registro de todo esto. El grupo interdisciplinario de expertos independientes verificó directamente varios mensajes de este centro en la información que se posee, donde había varias transcripciones, mensajes que contienen información de esta naturaleza, pero además ha realizado investigaciones que le permiten concluir que sí se hacían intercepciones a través de medios como el propio programa Pegasus, esta plataforma precisamente para espiar de manera masiva y efectiva, incluso lo podemos ver pues a determinados grupos que las propias autoridades a cargo de la operación de este programa decidieran. Importante, digamos, esta revelación del propio GIEI, y precisamente sobre este tema se refiere Carlos Beristain, integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, donde habla de este War Room, es una especie de cuarto de guerra, y pues también del papel para construir lo que se le llamó la verdad histórica, que fue una falsificación de los hechos que querían hacerle creer a la sociedad. Tenemos un corte al respecto, veámoslo. Ese informe también muestra que el día 5 de octubre se montó una coordinación de altos mandos de todas las corporaciones de seguridad, ¿no? Y de la PGR, llamada War Room, gabinete de crisis, una habitación de guerra en la traducción, que llevó a cabo investigaciones y acciones cuyo contenido concreto se desconoce. Tenemos reportes que están en archivos de que esas reuniones se hicieron y quién participó en esas reuniones, pero no hay el contenido de las decisiones que se tomaron ni de las acciones para la búsqueda de los desaparecidos que supuestamente se deberían haber derivado de esas reuniones. Esas reuniones estuvieron coordinadas por Tomás Cerón. También la información de esas reuniones no fue proporcionada a la PGR de su momento para la investigación y la búsqueda de los desaparecidos, y consideramos que eso es algo que se tiene que aclarar. Como ustedes saben, una pieza fundamental de esa llamada versión histórica fue el llamado basurero de Cocula. Ya no solo en base a las declaraciones, ya no solo en base al peritaje que el GIEI hizo en su momento y el peritaje que hizo también el equipo argentino de antropología forense, mostraban que ese hecho no había pasado, no había sucedido. Ya no solamente tenemos eso, ya no solamente tenemos declaraciones de testigos que estuvieron el día 27 en el basurero y que señalan que allí no pasaba nada raro, ¿no? Que no había esa pira infernal que se contó. También sabemos que desde el 4 y el 5 de octubre, Policía Estatal y Ejército custodiaban el basurero de Cocula. Hay reportes oficiales que muestran, hay declaraciones que muestran eso, que el día 12 de octubre hay una inspección del basurero por parte de una patrulla del Ejército que señala que no hay nada extraño en el basurero. Como saben, el basurero, que 15 días después de ese informe aparecen unos restos que se señala que fueron restos de los jóvenes. El día 25, saben que ese basurero supuestamente se descubre por una llamada anónima, como estaba en el expediente de la PGR, una llamada anónima que habría dicho que habrían tirado los restos de los jóvenes en ese basurero. Ahora sabemos que esa llamada jamás existió, no es cierta, ¿no? Que la persona que hizo eso se retractó y contó por qué hizo eso, cuál fue la presión que sufrió para hacer eso. Y también sabemos, como ya mostramos en el anterior presentación del GIEI, que la Marina realizó diligencias en el basurero al menos desde las 6:25 de la mañana, 2 horas antes de que llegara al basurero el entonces responsable de la PGR, Murillo Caram, y que en esa grabación pues numerosos efectivos bajaron objetos de esas 2 camionetas, bajaron al escenario donde después iban a encontrar algunos restos, y hubo una alteración de las escenas del crimen tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo del basurero. Todo eso lo sabemos. Para aquellos que defienden todavía a Tomás Cerón de Lucio e incluso a Jesús Murillo Caram de que no son responsables acerca de este ocultamiento de lo que pasó aquella madrugada del 26 y 27 de septiembre, pues así están más evidencias ahora con el llamado cuarto de guerra o War Room, donde pues todas las autoridades de alto nivel eran coordinadas por Tomás Cerón de Lucio directamente y cuyas acciones nunca
revirtieron en la investigación oficial. Eso es lo que señala el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Además, esto pues dicen que a pesar de que dicho operativo no se conoció sino hasta este informe presentado en 2022 por parte del GIEI, las evidencias de inconsistencia y el empeño en desdeñar las revelaciones de sucesivos informes del propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el hecho de que se tratase de mantener una insostenible versión oficial no ha hecho sino aumentar la percepción de manipulación y ocultamiento por parte de estas autoridades, así como el sentimiento de desprecio y burla hacia los familiares de las víctimas de este macrocaso. Así lo ha llamado el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, porque no solo derivó en el asunto de las 43 estudiantes normalistas rurales desaparecidos, sino también en la muerte de 6 personas, entre ellos estudiantes, y también, por supuesto, toda la persecución, los heridos, más de 40 heridos, muchos de ellos de gravedad, además de la persecución en contra de un centenar de estudiantes normalistas que tuvieron que estar prácticamente a salto de mata a partir de esa fecha y durante mucho tiempo. Al respecto, bueno, el propio Carlos Beristain, integrante del GIEI, se refirió a este pacto de silencio que existe entre todos los actores involucrados, a cómo se ha tratado de romper el mismo a través de testigos protegidos y cómo un testigo protegido ha sido clave para ir desentrañando lo que ocurrió en realidad aquella terrible madrugada de septiembre de 2014. Vamos a escucharlo. También en este tiempo contamos, uno de los puntos clave para avanzar en investigaciones sobre desaparición forzada es cómo se quiebran los pactos de silencio. La herramienta fundamental para quebrar los pactos de silencio es la justicia. Es lo que puede hacer que quienes han estado implicados o quienes tienen conocimiento de la situación a veces puedan vencer el miedo, a veces puedan vencer la complicidad, a veces puedan otorgar verdad a cambio de cierta cooperación. Hemos tenido varias declaraciones de testigos protegidos. En una de ellas se señala que los jóvenes fueron separados en 3 grupos. Sabíamos ya que los jóvenes no habían sido llevados en un grupo, ya lo sabíamos por telefonía, ya lo sabíamos por otras pruebas, por otros testigos. Señaló que habían separado en 3 grupos, señaló que habían sido asesinados, ¿no? Señaló que varios de ellos habían sido a diferentes lugares, ¿no? Incluyendo algunos bajo custodia militar, otros por la policía estatal, otros por parte del propio grupos del crimen organizado. Y en base a esa información se encontraron, como saben, los restos de 2 jóvenes en la barranca de la Carnicería, a 1 kilómetro más o menos del llamado basurero de Cocula, ¿no? También señaló la relación de ese informe del Grupo de Guerreros Unidos con diferentes miembros de las corporaciones de seguridad, como parte de las condiciones que permitían operar en la zona. Es decir, que esta relación no venía de la noche del 26, sino una relación que venía de mucho tiempo antes y que esas condiciones fueron precisamente las que permitieron que un hecho tan atroz se diera en el país. Bueno, todos esos hechos, tanto de este testigo protegido como de otros, han sido también corroborados por otras evidencias, ¿no? Interceptaciones de las comunicaciones de Chicago que les vamos a contar y también la propia documentación que encontramos en los archivos. Eso para decir una cosa clave, y es que hay avances en la investigación. Duras palabras de este integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Carlos Beristain, cuando señala que un grupo de jóvenes se entregó bajo custodia, entre comillas, al ejército, otros a la policía, etcétera. Pues en realidad pues se les entregó para que fueran desaparecidos de manera forzada, y también muy importante de destacar lo que señala, que este pacto de silencio se rompe con justicia. Se rompe con justicia y por eso tan importante es que también se castigue a quienes desde el interior del Poder Judicial pues están haciendo todo lo posible por obstaculizar, están haciendo todo lo posible porque no se sepa lo que realmente ocurrió. Ahí vemos estos casos de jueces que liberan o los eximen de determinados procesos, algunos de estos integrantes, tanto de la delincuencia organizada como de
autoridades, pues es que este pacto de silencio vive porque hay quien lo promueve desde el interior del Poder Judicial. Es donde se tiene que actuar de manera muy intensa, fuerte, porque en el Poder Ejecutivo, por supuesto que sigan habiendo estas redes de personajes vinculados a la delincuencia organizada, pero la determinación de que aquí se acabe el pacto de silencio, pues sí ha venido a trastocar estas redes, a deshacer en muchos casos estas redes, pero siguen encontrando refugio en el Poder Judicial, tan importante que es que también pues se rompa con esta impunidad que desde el poder, que integrantes del Poder Judicial garantizan para que siga vigente este pacto de silencio. También Claudia Paz y Paz, integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, por supuesto, se refirió a este cuarto informe que el GIEI ha presentado el pasado día 29 y señala de manera también a destacar pues las intercepciones de la propia agencia estadounidense, la DEA, y la confirmación del trasiego de drogas que se realizaba en autobuses. Veamos. Y, muy importante, entre las evidencias que había presentado la Fiscalía estadounidense ante las autoridades judiciales, se encontraban interceptaciones de comunicaciones en BlackBerry. Desde aquel año 2015 nosotros solicitamos a la Procuraduría General de la República que solicitara estas interceptaciones por medio de una asistencia jurídica internacional. Esta se hizo mal y tarde y no fue hasta 2018 que llegaron unas primeras interceptaciones. Luego de solicitudes insistentes del apoyo presidencial y de un trabajo muy fuerte desde la UEILCA, se entregaron unas nuevas interceptaciones a la Fiscalía en julio de este año. Muchas de estas forman parte de la solicitud de órdenes de aprehensión que se presentó en el mes de agosto por la unidad ante el juez competente y derivado de lo cual se emitieron 83 órdenes de captura. Nosotros, una vez judicializadas, tuvimos acceso a esta información y la misma contiene distintos mensajes que se refieren a la relación entre el grupo criminal de Guerreros Unidos con distintas autoridades, tanto del Ejército, se menciona también a la Marina, se mencionan personas que trabajan en el CEMEFO, presidentes de corporaciones locales y, como ya sabíamos, policías municipales. También de la lectura de estos textos se puede inferir los roles que tenían los integrantes de la organización criminal, la reacción de la red criminal cuando alguno de sus miembros era capturado y la coordinación que existía con distintas fuerzas de seguridad. Quiero subrayar, y esto es muy importante, esa información pública que está en los distintos documentos judiciales que se tramitaron ante las autoridades en Chicago, que existió trasiego de heroína y de cocaína en autobuses de pasajeros desde Iguala, Guerrero, hacia Chicago, Illinois. Ustedes, si lo pueden acceder, es información pública. Hablaba en las conversaciones de la llegada de tías, que eran los autobuses de pasajeros, así lo explica el agente de la DEA que estuvo a cargo de la investigación, y bueno, que llevaban a los niños, que eran los cargamentos de heroína o de cocaína, y que se repartían, y en ese caso se mencionan como floreros y se recibía a cambio regalos que se interpreta como dinero. Esa es información pública, de acceso público, pero que es muy importante para entender el escenario criminal en donde ocurrieron los sucesos del 26 y 27 de septiembre. Pues muy importantes estas revelaciones del cuarto informe del GIEI. Al respecto señala este informe que la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada y la propia Procuraduría General de la República en aquel momento pues tenían evidencia desde al menos 5 meses antes de estos lamentables hechos del caso Ayotzinapa, es decir, del 26 y 27 de septiembre de 2014,
tenían evidencia del trasiego de heroína a través de estos autobuses de pasajeros, ello debido a la detención de Mario Casarrubias Salgado, alias El Sapo Guapo, ocurrida en abril de 2014 por trasiego de drogas hacia Estados Unidos en autobuses de pasajeros, y también por una interceptación de un cargamento junto con el ejército en un autobús de pasajeros, donde fue detenido un personaje criminal a quien se le conoce como el Uruguayo, miembros del cártel Guerreros Unidos, y esto ocurrió precisamente 2 meses después de este hecho. Sucedió la tragedia de Ayotzinapa. Sin embargo, a pesar de contar con esa evidencia, la Procuraduría General de la República señaló que desconocía ese trasiego y desdeñó el señalamiento del grupo interdisciplinario de expertos independientes como posible hipótesis del caso. La posibilidad de esta hipótesis se reforzaba con la existencia de investigaciones y enjuiciamientos en contra de Guerreros Unidos, de integrantes de Guerreros Unidos en Chicago, Illinois, Estados Unidos, por trasiego de heroína y cocaína en autobuses de pasajeros desde la ciudad de Iguala, Guerrero, hasta la ciudad de Chicago, donde se distribuía al por mayor esta droga. Una de las evidencias presentadas por la Fiscalía de Estados Unidos ante las autoridades judiciales estadounidenses fue precisamente una interceptación de comunicaciones de BlackBerry entre los integrantes de la organización criminal. Esta mensajería pues databa del 20 de marzo hasta el 9 de octubre de 2014. De ahí que pues el GIEI hubiera instado a la Procuraduría General de la República en su momento a que se compartiera esta información por parte de las autoridades estadounidenses. Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, también se refiere específicamente a los mensajes a los que ya tuvieron acceso y donde se menciona a los militares. Algunos de ellos ya los habíamos leído hace un momento. Vamos a escuchar cómo lo menciona la integrante del GIEI. Una relación muy importante y que es reiterada en estas conversaciones, bueno, al menos en 12 mensajes, es que se hace una mención específica a militares. Por ejemplo, se menciona que se hacen jales de manera conjunta. Se lee literalmente, abro comillas, ya está, primo, me estoy cuadrando para hacer un jale con los militares y voy para allá, porque quiero que me luz verde, el M. Ok, primo. También hay al menos 4 mensajes que se refieren literalmente a comidas, no sabemos su sentido, brindadas a los militares por integrantes del grupo criminal. Y también se hace referencia a que comieron juntos entre Guerreros Unidos y miembros del ejército. Por ejemplo, una conversación sostenida el 28 de marzo de 2014 que refiere, abro comillas, si no le contesto es porque voy a estar con los militares comiendo. Ya casi me voy a dejar la comida, ¿ok? El cel lo dejo aquí en mi casa porque aquí nomás agarra el módel. ¿Ok, primo? O otra conversación del 14 de abril del 2014 en la que se dice, abro comillas, órale. Luego les voy a llevar caldo de cangrejos al teniente. Creo que cangrejos es una expresión que tiene otras interpretaciones. Cangrejos literalmente en la conversación se refiere a una expresión que tiene otras interpretaciones en el lenguaje común acá en México. En otras conversaciones se refiere a presentaciones con militares que recientemente han llegado. Vamos a subir a verte con el Barba, ¿sale? Para que nos presente con el teniente que llegó apenas hay al mamey. Incluso, y esto es muy importante porque corrobora
otras de las evidencias que se encuentran en las investigaciones adelantadas por la UILCA se refiere a integrantes del ejército citando sus apellidos. Por ejemplo, esta conversación que cito. Una pregunta, dice uno de los integrantes de la organización criminal. ¿Cómo se llama el teniente que iba mucho al ranchito? El que cuando tuvimos el pedo con el 3er batallón, el que nos tuvo, que no nos hicieran el pedo. Respuesta, Crespo. Pero bien su nombre, mire, lo que pasa es que en mi pueblo acaba de llegar otro teniente y dicen que es a toda madre. Como hemos referido en los distintos y sucesivos informes, el capitán José Martínez Crespo aparece en distintas escenas la noche del 26 de septiembre. Y en esta exposición que hace Claudia Paz y Paz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, no solo aparece el caso de militares, de soldados, sino también hay mensajes que implican a integrantes de la Secretaría de Marina, Armada de México y también a presidentes municipales. Veamos. En los mensajes se refieren específicamente al 27 Batallón. Ok, sale, ahí me dices porque si el capi, el compa es el del 27 Batallón, bien a decir el capi, el del 27, checa bien. Y también hay conversaciones que se refieren a lo que nosotros suponemos es la Marina y que deben de ser investigadas. Mire, le voy a subir de guía con la Marinela. Aquires, sí, el primo, que te vas de guía con la Marinela. Ya no conteste, aguante, estoy con los de la Marina y voy al batallón. Otra conversación del 28 de abril. Órale, necesitamos platicar, ya estaban bien cerquita. Ahí anda la Marina, va de parte de nosotros. También hay conversaciones que se refieren a la relación entre la organización criminal Guerreros Unidos y una persona que trabajaba en el CEMEFO. Tanto para esta persona les brindaba información, les transmitía mensajes y sobre todo compartía con los integrantes de la organización criminal si había personas probablemente asesinadas. Por ejemplo, carnal, dice el CEMEFO que no ha recibido nada en las últimas 72 horas. Llegó uno, pero no es él. También se refieren las conversaciones al acceso directo del Grupo de Guerreros Unidos al C4 y a documentos de la Policía Estatal y quedan sumamente claro la complicidad entre esta organización criminal con presidentes municipales como el presidente municipal de Cotzala, el de Iztapán de la Sal y también hablan sobre su preocupación sobre la detención del presidente de Iguala, José Luis Abarca. Hay los mensajes que destaca el GIEI. Además, Claudia Paz y Paz, integrante de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, se refiere a la relación tan cercana que tienen o que tenían en aquel momento los militares y marinos con el cártel Guerreros Unidos. Y finalmente está muy clara la relación entre los integrantes de la organización criminal con los policías de distintas corporaciones municipales, desde Tasco hasta Cocula. Mencionan varias veces a una persona de apellido Nava, que coincide con el subjefe de la Policía Municipal de Cocula, y a una persona de apellido Valla o Valladares, que coincide con el subjefe de la Policía Municipal de Iguala. En síntesis, estas interceptaciones muestran una relación cercana de la organización criminal con militares, con menciones específicas a personas que están ya consignadas y a otras. También se menciona a la Marina, lo que debe ser investigado. Hay hechos que se realizan de manera coordinada. El acceso de Guerreros Unidos, el acceso directo
a la información que se manejaba en el C4, a información que se manejaba por la Policía Estatal, la relación con personas que trabajaban en el CEMEFO, con presidentes municipales y jefes de seguridad, relación con policías de Tasco, Cocula e Iguala, y sobre todo lo que mencionaba al principio, la relación que existe entre las operaciones del grupo criminal en Iguala y la investigación que se realizó en Chicago, Illinois, que se refería al trasiego de heroína y cocaína en autobuses de pasajeros. Pues un informe muy relevante para ir conociendo qué pasó con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, qué pasó ese día, por qué se dio este ataque, un ataque inhumano, un crimen de Estado, se le ha conocido así por la propia participación de elementos tanto del Ejército como de la Secretaría de Marina. El GIEI incluso pues recomienda al gobierno mexicano, específicamente a la Fiscalía General de la República, que se abra una línea respecto de la Secretaría de Marina, hasta donde estuvo infiltrada por el cártel Guerreros Unidos en aquella entidad de Guerrero, sobre todo por estas menciones hacia la Marinela o la Marina. El nombre clave de la Marina sería Marinela en estos mensajes que fueron interceptados tanto por la DEA como por el propio ejército a través de la plataforma Pegasus. Pues estas revelaciones importantes, hay que darle seguimiento a todo lo que vaya pues dando a conocer el GIEI, la propia COBAG y todos aquellos involucrados en pues esta búsqueda de la verdad y en ya enterrar aquella supuesta verdad histórica que trataron de imponer en el gobierno de Enrique Peña Nieto a través, por supuesto, de Murillo Karam y también de Tomás Herón de Lucio, quienes armaron pues toda esta mentira histórica y pues ya ha caído de esta circunstancia. Sosimo, pues hasta aquí nuestra revisión a este cuarto informe, pero vamos a seguir dándole un curso a estas revelaciones que se han dado. De destacar estos datos que han arrojado pues tanto la propia COBAG, ahora este trabajo de la COBAG, como el que está realizando el GIEI. Por supuesto, queda totalmente desmontada aquella versión falsa de los hechos que trataron de imponer a la población, conocida como verdad histórica. Está totalmente desmontada y tendríamos que señalar que sí falta mucho todavía para que haya justicia en estas investigaciones que ya realiza la Fiscalía General de la República y en estas primeras pues órdenes de aprehensión que ya se han librado y las carpetas que se han abierto en contra de personas en específico. Falta todavía el nombre de marinos. Hay que recordar que ya habíamos tenido cuenta por revelaciones de las investigaciones del propio GIEI y por supuesto por la propia determinación del gobierno actual para que se entregara la información de la participación de marinos en el basurero de Cocula, llevando costales en los que después se sabría que o para hacer creer a la población que habían sido dejados por los delincuentes y que contenían restos de los estudiantes para señalar que sí habían sido incinerados ahí en ese basurero de Cocula. Ya teníamos noticia de la participación de marinos y entonces fue una sorpresa saber que no nada más el ejército mexicano, sino también la Armada de México, integrantes de la Armada de México, pues estaban involucrados en la creación de esta verdad histórica que, como decíamos, era una falsificación de los hechos para encubrir a los verdaderos responsables y para que la gente ya se olvidara del asunto. Pues como bien comentas, Nancy Flores, es un tema muy importante, muy interesante, del cual seguiremos atentos, toda vez que creo que es muy importante darle difusión a este tipo de esfuerzos de investigación que contra muchas cosas se están realizando, es decir, todavía pactos de silencio. Hablábamos de los pactos de silencio que sí se han estado rompiendo, no así los del Poder Judicial, pero es importante que se siga avanzando en estos asuntos.